Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida a la Argentina al señor Fabián Melo. Fabián Melo es una persona con discapacidad visual, es socio de APRONOVID, es una persona que sabe mucho del tema y queremos conversar un poco con él sobre lo que anticipábamos en la primera hora, sobre el tema de la emergencia en discapacidad. Así que bienvenido, Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Hola, buenas tardes, chicos. Qué grande la presentación. No soy el que más sé sobre el tema. Yo sé algo y estoy dentro del colectivo de discapacidad, entonces, bueno, lo veo desde otro punto de vista también. Gracias por la invitación. Bueno, Fabián, primero contanos cómo arrancó tu día, cómo fue tu día, y después ya nos metemos en el tema por el cual te citamos acá. Bueno, justamente soy uno de los pocos afortunados con discapacidad que tiene un laburo formal, por lo cual empecé mi día trabajando. En Tandil en esta oportunidad no se hizo manifestación por el tema del veto a la ley de emergencia, pero en Buenos Aires sí, y en algunas otras partes del país también. ¿Estuviste siguiendo el tema ese ahí de las noticias, a ver qué pasaba en las distintas manifestaciones, sobre todo bueno, en Buenos Aires, que seguramente ha sido la más numerosa? Sí, claramente estuve siguiendo esa información en los momentos que me permitía el trabajo y bueno, fue lamentable como siempre el tema de la represión de la gente que se manifiesta, de la gente que piensa distinto y en este caso de la gente que pide por sus derechos. Bien, Fabián, ¿qué significa la ley de emergencia en discapacidad? ¿Qué aspectos contempla? ¿Para qué sirve? ¿Qué fue lo que se aprobó en el Congreso que ahora el presidente vetó y va a volver al Congreso para ver qué sucede con eso finalmente? Sí, bueno, significa poner un piso a la caída y a la crisis total del sistema de protección integral de las personas con discapacidad. Eso es lo que significa, que poner un freno a la caída en picada de todo el sistema de protección. Lo que tiene la ley básicamente son como tres áreas, que una tiene que ver con la actualización de los montos del nomenclador que se les paga a los que trabajan en los servicios de apoyo y de rehabilitación en discapacidad, también ordenar el tema de las pensiones por discapacidad y poner un freno a la agresión y los maltratos también al colectivo. Básicamente son esas tres áreas lo que tiene la ley. En cada punto se puede uno ampliar cada cosa que trata. Como por ejemplo, cuando decimos la actualización de los montos, del nomenclador, de los apoyos, está tanto retrasado, congelado el monto de lo que se le paga a una persona que hace el transporte de las personas con discapacidad, una terapista ocupacional, un psicólogo, un acompañante terapéutico, y demás servicios de rehabilitación. También está congelado el monto que se le paga a los trabajadores de los talleres protegidos, ¿no? El trabajo protegido es una ley y es un apoyo que se les hace 50 años que existe o más, no sé, hace muchos años que está eso. Y es irrisorio lo que se cobra por ese trabajo. Por otro lado, el tema de las pensiones por discapacidad, que según la ley y según mi punto de vista está muy mal dicho, ley por invalidez laboral. Todo este último tiempo se estuvo hablando en esos términos, sí, ¿no? Invalidez laboral. Eso es previo a la ley de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una convención que sale de Naciones Unidas y que Argentina la toma en el 2008 como ley propia, ¿sí? Dentro del marco de la renovación de la Constitución en el 94 podemos poner legislación internacional como propia. Bueno, la convención fue una de ellas. En el 2008, la ley 26378 adopta como ley nacional. Entonces, es algo que se tiene que cumplir.
Bueno, en esa ley, en esta convención, hay un montón de cosas que son obligaciones del Estado y que no se están cumpliendo en este caso. Una de ellas es considerar a la discapacidad como algo que interacciona con el medio. No es solo poner en foco aquello que te falta o aquella limitación que tenés, sino cómo interactúa esa limitación con lo que te ofrece el medio social, ¿sí? Con las barreras o con los obstáculos que la sociedad en su construcción, al no pensar en vos, puso. Entonces, en esa interacción aparece la discapacidad. El ejemplo de siempre es esto de que una persona en silla de ruedas, si no tiene una rampa, se nota su limitación. Ahora, si tiene una rampa y puede llegar a donde quería ir, no se nota la discapacidad que tiene, ¿no? La limitación que tiene. Entonces, es producto de la interacción entre el medio y la limitación que tenés. Esto se llama modelo social y es lo que no se está respetando al usar solo como criterio el criterio médico, ¿sí? Y graduar con el sistema médico-biológico las cosas que vos podés o no podés hacer, como si eso estuviera preestablecido y fuera inmóvil, ¿sí? Una persona en silla de ruedas, sí, no podrá trabajar cortando el pasto con una desmalezadora, pero sí puede hacer muchísimas otras cosas en su silla. Trabajo de oficina tranquilamente. Entonces, ¿por qué le ponemos que esa persona no es válida? Encima atribuyéndole a su dignidad personal por aquella limitación que tiene. No. Entonces, esa palabra de validez o invalidez no es correcta, no es justa y es indigna. Bueno, vos recién un poco en el comienzo del relato lo decías, soy una de las pocas personas con discapacidad que tiene la fortuna de tener un trabajo. ¿Cómo es ese escenario? ¿Se complica mucho para las personas que padecen discapacidad tener conseguir empleo? Porque más allá de estas cuestiones de las atenciones médicas que tanto se están reclamando, también los terapistas que recuerdo en su momento habían hecho una protesta no solamente por los atrasos en los montos, sino también por los pagos atrasados que tenían. También en las personas, en ustedes, ¿cómo es el día a día en este sentido? Vale decir que es un colectivo de personas vulnerabilizado y discriminado, se puede decir, desde toda la vida. Entonces venimos remando de atrás desde siempre. Y los avances logrados en el último tiempo, que para mí son avances civilizatorios, porque considerar a un otro diferente con los mismos derechos es un avance civilizatorio. Antes el diferente, en este caso con limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales, era un diferente indigno, un diferente, bien diferente al común de la gente. Y eso se revirtió en los últimos años con esto de la forma de mirarlo con el sistema, con el modelo social de la discapacidad, donde trata desde los derechos humanos a la persona como digna desde el momento que es persona humana, no si puede hacer algo o no puede hacer algo, si tiene esto o no tiene lo otro. Es digna por ser humano, nada más que por eso es digna de todos los derechos de un ciudadano. Entonces, a partir de esa vulneración desde toda la vida, el tema laboral justamente es uno de esas barreras a veces infranqueables, porque ahora nos ponemos a pensar en que los decretos y las resoluciones de la ANDIS y decretos presidenciales valoran de la forma antigua a la posibilidad que tienen las personas. Pero si no estuviera eso, igual existe la discriminación laboral, ¿sí? Aunque no diga el Estado que, bueno, vos no podés trabajar, igual sucede la discriminación, igual no te contratan.
Hay que poner incentivos a las empresas privadas para que puedan contratarte, o sea, que dejen de pagar tal o cual impuesto a ver si te toman. Y aún así no te toman. Sí. Aún así, con el cupo de 4% para el trabajo público, tampoco te toman. Entonces, es una cuestión que viene de arrastre, es una discriminación estructural que cuesta mucho. Ahora se radicaliza por estas medidas, pero existe siempre. Lo que a mí me parece es que no debemos retroceder. Había mucho por avanzar y estas acciones del Estado retroceden claramente. Y entonces, por esto mismo, le doy gracias a ustedes porque la voz de una persona con discapacidad debe estar presente en los medios y en todos lados. No debemos ser hablados, debemos hablar por nuestra cuenta. Claro, son los sujetos adecuados para enunciarse a sí mismos. Nadie les puede arrogarse la voz de ustedes. Sí. Y Fabián, ahora, bueno, con este veto, si la ley efectivamente, bueno, queda rechazada en el Congreso, ¿qué significa? ¿Qué significaría eso en términos de servicios de atención de calidad de vida? Y también desde lo simbólico, porque vos tenés ahí un gobierno que te está diciendo esto no es importante, esto no vale, no nos vamos a dedicar a esto. Es más importante que cierren los números. Claro. Bueno, resumió acá el compañero bien lo que está detrás de esto. Si no lo ponemos en un contexto de política económica y social, no se entiende mucho, porque solo nos quedamos con que es una persona cruel. Y a mí me parece que hay que ponerlo sí o sí en un contexto político-social en el cual hay que ajustar los fondos públicos en beneficio de pagar una deuda que contrajo este gobierno y los anteriores para no tener ningún servicio visible que podamos notar que con esa deuda se hicieron. Con la deuda que contrajeron en el gobierno de Macri y ahora, ¿qué cosa nueva tenemos? Tenemos más jardines, más rutas, más, más servicios, no tenemos más nada de eso, pero tenemos que pagarlo. ¿Y quién eligió el gobierno para que lo paguen? Y los más vulnerables, en este caso los trabajadores, las personas con discapacidad, los jubilados, el sector salud y todo el sistema público. Entonces, me parece que va por ese lado. El ajuste, la llamada motosierra, nos llega a nosotros. Y es muy claro, me parece que más que nunca esto que nos eligió a nosotros y a los más vulnerables, y a los trabajadores, como siempre, porque los impuestos para el sector del campo se le redujo, ¿no? Los sectores de grandes empresas también tienen bonificación de sus impuestos, como Mercado Libre y como tantos otros. Entonces, se baja impuesto, como el impuesto a las ganancias y impuestos supuestamente para ricos, y nosotros dejamos de tener los servicios que por ley y por sentido común tendríamos que tener. Entonces, claramente nosotros tenemos que pagar esas deudas que no contraemos y que no nos redundaron en ningún beneficio. Entonces, me parece que desde lo simbólico va por ahí y desde lo concreto es no tener las terapias que necesitamos para poder sobrellevar la vida diaria. No tenemos el transporte, no tenemos ni la mínima, el mínimo sustento que daba la pensión por discapacidad. Empezamos a no tener cosas que nos cuentan para la vida. O la perdemos prontamente o se reduce nuestra vida. ¿Y por qué tenemos que estar sufriendo de esta manera? Si nosotros no contrajimos esa deuda. No tenemos por qué estar de acuerdo con los criterios que de esta manera, con el hambre y la muerte del pueblo, se consigue la baja de la inflación.
¿Por qué tenemos que cambiar una cosa por la otra, ¿no? Inflación o nuestras vidas. Me parece que en lo concreto va por ahí. Bien, y Fabián, ¿qué barreras notas en Tandil que hay? Hace muchos años que vivís en esta ciudad y que la transitas en diferentes espacios. ¿Qué barreras quizás sean más notorias aquí? ¿Qué es lo que se puede llegar a mejorar? ¿Qué es lo que ha mejorado con los años? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, como dije al respecto nacional, se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por avanzar, más teniendo en cuenta que a veces se retrocede, ¿sí? No me acuerdo bien si fue en el 2012 o el 2011, la ciudad tuvo una ordenanza el ordenamiento del espacio público que fue punta de lanza, fue pionera en lo que respecta al tránsito por las veredas, al uso del espacio público, y eso se hizo con mucho trabajo de todas las organizaciones, de los colegios de profesionales involucrados en ese aspecto. Fue un avance con el Consejo Asesor en Política de Discapacidad. Este municipio y los concejales habilitaron esa ordenanza que fue muy beneficiosa. Más concretamente esa de que sacaba los cajones de verdura de la vereda y los ponía en otro lado, los que dejaba la línea de construcción municipal para la circulación, tanto de las personas con baja visión, ciegas o en silla de ruedas, bueno, muchas otras cosas que dice esa ordenanza, y eso fue muy importante. Las rampas en las esquinas también es importante. Pero bueno, me parece que hay que avanzar mucho más en algo integral, ¿no? Que sirva en lo material para que nosotros podamos vivir la ciudad como la vive cualquier otro. Y por otro lado, falta lo de siempre, ¿no? Seguir trabajando en el sistema educativo, que se torna un poco controvertido con las personas que necesitan acompañantes terapéuticos, con los que necesitan otro tipo de apoyo, con el trabajo y por supuesto con la salud y el bienestar. Hay que trabajar en todos los temas, seguir trabajando. Se ha hecho bastante, se ha retrocedido, pero hay que seguir adelante. Bueno, hace poco, que fue hace unos meses, se estrenaron los colectivos con las rampas para que suban las sillas de ruedas, que era una deuda de cuántos años que se venían pidiendo esos colectivos, y hace poco se estrenaron, y todas las líneas por lo menos tienen una unidad que permita que también la gente en silla de ruedas pueda viajar en el transporte público. Sí. Ese es algo muy bueno. En lo que respecta a la prevención, por ejemplo, ahora está circulando un aparato por algunos barrios donde puede descubrir anticipadamente si vos tenés alguna retinopatía. Bueno, eso en prevención está muy bueno, porque esa persona puede estar controlada y puede a no perder la visión, como era el destino de todas las personas que tenían retinopatía diabética, ¿no? Que quedaban ciegos. Bueno, eso también es muy importante. Es decir, hay cosas, creo que hay que integrarlas y tener un plan de progreso en eso. No sé, Mari, si querés. No, sí, que bueno, el mundo en general es muy capacitista, ¿no? Y suele haber una mirada también que es infantilizadora y asistencialista sobre las personas con discapacidad. También eso se lucha contra eso, ¿no? Por poder cambiar un poco la perspectiva y la mirada. A veces quizás las personas con bondad, no lo hacen por maldad, sino por desconocimiento, por ahí tienen un trato, ¿no? Que tiende por ahí a infantilizar, o una mirada más asistencialista. Sí. Son por ahí varias cosas diferentes, el asistencialismo y la infantilización, eso es cierto. Solemos ir a los extremos, somos bastante extremistas, está el desinterés y la poca empatía, o el otro lado en el cual son personas casi angelicales, ¿no? Van hacia los dos extremos. Y obviamente que hay que encontrar un equilibrio, ¿sí? Las personas con discapacidad son personas,
¿sí? Y necesitarán alguna forma de comunicación particular, alguna forma de trato particular o algún otro tipo de apoyo, pero somos personas igual que cualquiera. Entonces, por ahí lo interesante es ponerse en el zapato del otro y verificar qué es lo que necesita, qué es lo que pide, ¿no? Con una simple pregunta, y no ya de antemano considerar que el otro es así o asá, ¿no? No sé. Y como en todos los grupos sociales, en el grupo de las personas con discapacidad hay buenas y malas como en todos lados. Entonces, no hay que hacerle tanta diferencia, sí considerarlo desde su particularidad, desde su singularidad. Bien, bueno, Fabián, te agradecemos por acercarte hasta acá, una linda charla. No sé, Mari, si querés preguntar algo más, si no... No, lo último, como para cerrar, si querés compartir un poco, bueno, qué es lo que pasó con tu visión, que vos tenés un bastón verde que trajo también para explicar un poco y para que la gente sepa, quizás nosotros estamos acostumbrados a hablar de estos temas o a conversar con las personas y a tratarlos, y hay personas que quizás no. ¿Qué significa el bastón verde, el bastón blanco? ¿Qué fue lo que te sucedió a vos, que tu visión se vio afectada? También, si querés, como para cerrar un poco desde tu lugar. Bueno, cómo no. Sí, tengo lo que se dice baja visión. A los 35 años me descubrieron una retinosis, es una enfermedad genética en la retina que va matando de a poco las células retinianas. Entonces voy perdiendo de a poco la visión. Y justamente como no estoy ciego total, uso el bastón verde. La persona ciega usa el bastón blanco. Si tuviera alguna complicación auditiva, es bastón blanco con franja roja. Y yo, como tengo todavía un resto visual que me ayuda a la movilidad y a la ubicación, uso esto que se llama bastón verde, que me lo estoy chocando desde que llegué. Está sobre el escritorio. Lo anticipaste, que tenía vida lo bastante. Claro, que tenemos estas otras particularidades, ¿no? Lo que vemos poco, nos chocamos mucho. A la vista de otros podemos ser torpes, pero bueno, tenemos estas cualidades. ¿La punta en blanco es por algo o solamente...? No, es la puntera que encontré después que se gastó la otra. Bien. Sí. Y bueno, esto es progresivo. Como es genético, por el momento no tiene ni cura ni tratamiento. Cuando me lo dijo el oculista, fue un shock, porque dice, bueno, vos tenés una enfermedad incurable que no tiene tratamiento y en 2 años te quedás ciego. Así que yo salí de esa consulta como volando. Estaba choqueado totalmente, no sabía qué hacer, no sabía qué significaba eso, no sabía cómo iba a ser mi vida después de eso. Así que bueno, ya pasaron muchos años de eso, está superado el shock y todavía no estoy ciego. Bien. Bueno, Fabián, muchas gracias por visitarnos. Bueno, repito, Gracias, Fabi. muchas gracias a ustedes. Gracias, Fabi.